Buenas tardes, mi nombre es Abril Varela, yo soy socióloga de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. Yo quiero hablarles un poco del tema de crimen y ciudad, experimentando un poco la cuestión de que la violencia en el mundo se concentra en muchas áreas urbanas, muchas de hecho de las ciudades que tienen mayores tasas de homicidio en el mundo no tienen que ver, por ejemplo, con las guerras o conflictos armados, sino que se trata de ciudades que tienen áreas donde incluso la policía no puede entrar. Y es entonces cuando la Organización Mundial de la Salud señala con la cifra de que si hay 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, estamos hablando de una violencia endémica. Es entonces que se piensa en la violencia urbana como una violencia endémica que tiene que ver con toda la humanidad y que además se torna más importante considerando el hecho de que más del 50% de la población en el mundo habita en ciudades. Es entonces que algunas preguntas que quisiera tratar en esta exposición es finalmente cuál es la relación entre el crimen y la ciudad, cómo se distribuye un poco el crimen o cómo se ha estudiado esta distribución para responder a la pregunta de por qué el crimen se concentra en ciertas áreas urbanas. También, en ese sentido, es explorar un poco qué respuestas se han dado desde el urbanismo y desde la planeación en la relación de atender la violencia urbana. La violencia crónica tiene muchos efectos negativos en la población. Es del hecho de simplemente tener que evitar algunos espacios, dejar de hacer ciertas actividades a ciertas horas en ciertos lugares. También está el hecho de que no se invierte en su capital humano, en asistir a lugares porque es extremadamente peligroso en algunas zonas. Y es entonces que el problema de la violencia en las ciudades se torna como un problema para el desarrollo económico, pero también para el desarrollo humano. Ahí es cuando la violencia urbana se ha tornado un foco principal de atención para los tomadores de decisiones, incluyendo los planeadores y los encargados del diseño urbano. La violencia crónica en las ciudades que es percibida y experimentada por los habitantes tiene consecuencias en su calidad de vida, en las actividades que realizan, dejan de frecuentar lugares, dejan de experimentar la ciudad las 24 horas del día incluso, porque a cierto tiempo dejan de realizar ciertas actividades, en fin. Tiene muchas consecuencias en su vida cotidiana, pero también hay que pensar en esta violencia crónica como que tenga implicaciones en el desarrollo económico de los países, de las ciudades y también ciertamente del desarrollo humano de la población. Ahí es entonces que la violencia en las ciudades, que se ha definido como violencia urbana, es un foco principal de atención de los tomadores de decisiones, de los planeadores, de los políticos, para atenderlo, para buscar prevenirlo, controlarlo y atenderlo finalmente. En ese sentido, es importante ver la relación que se hace entre urbanización y violencia. Una experiencia una asociación que se vincula en todos los países, en los países desarrollados, en los países subdesarrollados. En todos se menciona que se experimenta la violencia urbana. Pero aquí hay una pregunta, ¿realmente qué es la violencia urbana? Carlos Monsiváis, en un ensayo en 1995, decía que si te hacías esta pregunta no vale hacerla, no vale que, si no sabes la respuesta, no vale que te pongas a pensarla en un callejón oscuro, ¿no? Esto es un indicativo de que en realidad el concepto de violencia urbana es polisémico. Esto es así porque puede referirse tanto a los crímenes que ocurran en la ciudad como a la ciudad misma como proceso que crea expresiones de violencia. Y esto es así porque la violencia urbana tiene la complejidad conceptual de tener dos elementos, la violencia y la urbana. Cada uno de estos elementos pueden tener una variedad de definiciones. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de violencia. De un lado, la violencia puede ser visible, puede ser física, dígase en homicidios, también en robos, pero también en lo que se ha observado, por ejemplo, ahorita mucho de la violencia contra las mujeres, feminicidios, en fin.
Puede ser muy visible, pero también puede ser la violencia entendiéndola de un sentido estructural. Las violencias no visibles también, estamos hablando de violencia psicológica. Y lo difícil del concepto de violencia es, para definirlo, hay dos peligros. Uno es de que lo acotes a tal nivel que la violencia ya no logre comprender realmente la dinámica de las relaciones sociales que llevan a la expresión de la violencia, u otro que abarque tanto que pierda finalmente su carácter de análisis, su categoría de análisis de la violencia. Luego, por otro lado, tenemos lo urbano. Lo urbano puede definirse finalmente como la ciudad, el espacio físico, o lo urbano, que es más una cuestión más conceptual compleja, que es ver lo urbano como un estilo de vida, es ver el modo de vida urbanita, en fin, muchas asociaciones que se le dan a las relaciones sociales cuando se están en la ciudad. Luego, un tercer elemento que es parte también que observaremos en esta plática es la violencia, lo urbano viéndolo como la ciudad como proceso que genera violencias. Por tanto, hay que pensar que cualquier definición que se quiera abordar sobre la violencia urbana tiene que pasar por un análisis crítico de estos dos conceptos. Aquí solo quiero presentar tres formas que se han utilizado para definir la violencia urbana. Uno relacionado con la criminalidad, otra violencia urbana que está más caracterizada por el conflicto y tercero, una violencia urbana que se piensa más en el contexto, dependiente del contexto. En una primera parte, si pensamos la violencia urbana como asociada al crimen, es pensar que la violencia es sinónimo de criminalidad, del delito. Aquí entonces se piensa mucho en la violencia urbana como los homicidios, como los crímenes más visibles y que ciertamente repercuten más en la percepción de la ciudadanía sobre la violencia. Pero también es pensar la violencia urbana en este mismo sentido de criminalidad, que aquella que comprende el robo, los asaltos, algunos que se llaman más bien como de la vida cotidiana urbana. El problema de pensar la violencia desde la criminalidad es que el crimen o el delito también tiene que estar tipificado para ser considerado como un acto criminal, ¿no? Pero esto no implica que se esté llevando a cabo, que no se esté realizando un acto violento. Es por eso ver que la violencia es en sí una construcción social. No en todos los países, no en todas las ciudades está tipificado como tal un acto de violencia. Se está hablando, hay que pensar simplemente el acoso sexual, por ejemplo. Antes no era necesariamente tipificado como delito, mientras sí mantenía su carácter de violencia en el sentido de que reducía las capacidades de desarrollo humano, sobre todo de las mujeres. Con esta mirada de ver la violencia desde la criminalidad, cuando se pone el adjetivo urbano, la violencia urbana entonces nada más refiere a pensar el crimen en la ciudad. Lo urbano se reduce entonces a ser un espacio físico donde se lleva a cabo los actos criminales. Entonces esta sería como la primera acepción de violencia urbana, que en realidad podríamos pensarlo como crímenes en la ciudad. El problema también de categorizarlo como violencia, crimen en la ciudad, es que se estaría pensando que habría diferencias conceptuales entre un delito, dígase el homicidio, dígase un robo, que ocurra en la ciudad al que se ocurra en el campo, digámoslo así. Entonces son estas algunas consideraciones conceptuales al momento de pensar en la violencia urbana. El segundo punto es pensar la violencia urbana desde el conflicto. Esto es cuando se piensa en la violencia que es inherente al ser humano. Es en realidad un error teórico-metodológico pensarlo así, pero es decir que cuando la violencia, como es inherente al ser humano, las ciudades, que son construcciones finalmente de los seres humanos, también comparten esta característica. Y es ahí que las ciudades se piensan que son inherentemente violentas. ¿Por qué? Porque se les asocia mucho a un conflicto. Cuando vivimos en sociedad, en las ciudades, con todas las dinámicas de densidades, de pluralidad de visiones, siempre estaría el conflicto ahí. Y es entonces cuando se piensa el conflicto como
asociado automáticamente a la violencia, cuando ese no sería el caso. La violencia es en sí, sí puede haber para que haya violencia tendría que haber un conflicto, pero no tiene que ser necesariamente que para que haya, que cuando haya conflicto automáticamente haya violencia. Esto se debe a que la violencia es en sí una forma de relación social, es una forma de resolver el conflicto que utiliza la fuerza como único mecanismo de resolución del conflicto. Aquí también es pensar que si la ciudad se asocia automáticamente con el conflicto, se le estaría estigmatizando y se estaría negando la oportunidad de pensar que en las ciudades pueda haber paz finalmente o mecanismos de resolución de conflicto pacífico. Una tercera definición de la violencia urbana está más relacionada con pensar que depende del contexto donde se esté refiriendo. Es decir, si estamos pensando, por ejemplo, hay autores que señalan que la violencia urbana la podríamos categorizar en violencia urbana típica, que nos llevaría a la primera acepción, que es pensarlo como los crímenes que se le asocian mucho a la ciudad, como el robo, los asaltos, o una violencia urbana que está más asociada a las pandillas, al crimen organizado. Esto se debe a que la violencia urbana en esta tercera acepción, que depende del contexto de las particularidades de la ciudad, tiene que ver más con las representaciones de la sociedad y también de las narrativas y los discursos que impulsan las esferas políticas en cómo se va a entender la violencia urbana. Si hay mucha, digamos, visibilidad, sobre todo, de crímenes relacionados a pandillas, al crimen organizado, la violencia urbana va a tender a cargarse a esa definición, a asociarla al crimen organizado. Y esto también es una cuestión que nos lleva a ver la complejidad del concepto de violencia, porque existen muchos tipos de violencia y ciertamente en la ciudad estos tipos llegan a coincidir, sus límites se vuelven borrosos y entonces es complejo decir realmente qué es la violencia urbana. Por ejemplo, en lo que mencionábamos de si se asocia la violencia urbana al crimen organizado, vale la pena ver entonces cuando se piensa en violencia criminal, cuáles serían sus diferencias. Aquí la clave es pensar en la violencia como un concepto que nos lleva a analizar las relaciones sociales. Por eso es pensar por ejemplo, en la violencia criminal es más bien pensar en las relaciones que se dan en el mercado criminal, más que pensar que éstas se lleven a cabo necesariamente en torno a las relaciones sociales en las ciudades. Una vez que pensamos que la violencia urbana no es un concepto en sí sencillo, sino que hay que tener un análisis crítico tanto a las dos formas de concepto, nos lleva a explorar la relación que finalmente hay entre la violencia o el crimen y la ciudad como espacio físico, pero también como proceso que genera estas expresiones de violencia. Si observamos un mapa que hable sobre la distribución de violencia o de crímenes, digamos homicidios en la Ciudad de México, finalmente podríamos ver cómo hay algunas zonas donde se está concentrando el crimen. Esto es finalmente gracias al poder de los mapas que empoderan al ojo a hacer este tipo de análisis inductivos, es decir, se puede ver simplemente como elemento visual un mapa donde hay elementos que nos llevan a pensar en una concentración del crimen. Y es entonces cuando los estudiosos del crimen en el siglo XIX comenzaron a pensar en preguntarse por qué se concentran en unas áreas. Pero es importante ver aquí que de hecho esta cuestión de mapear el crimen, si nos centramos nada más en el crimen, ha sido posible gracias a partir del siglo XIX, gracias a las instituciones policiales, a las instituciones de control, que ya comenzaron a tener un registro más sistemático del crimen y gracias a eso ha sido posible mapearlo. Y es en ese sentido, con estos avances también institucionales y tecnológicos, que ha sido posible pensar en estos mapas y en estudiarlos. Los primeros mapas de distribución del crimen se han utilizado principalmente, pensemos en los homicidios,
se enfocaban en analizar las regiones, los espacios más amplios, para ver qué características más o menos estarían relacionadas a esta distribución. Porque este es el fundamento del análisis espacial en relación al crimen, es pensar que el crimen no se distribuye de manera homogénea en el territorio, por lo que nos lleva a preguntar por qué se da este caso. Uno de los primeros grupos científicos que quisieron abordar esta pregunta de por qué se concentra en algunas áreas urbanas el crimen fueron los sociólogos de la Escuela de Chicago. Ellos abordaron esta cuestión finalmente desde problematizar la urbanización. Se estaba experimentando en ese entonces un proceso de urbanización principalmente caracterizado por la migración rural-urbano, que llevó a que la nueva población se estuviera asentando en algunas zonas donde principalmente centrales, en algunas zonas, y es en esas zonas donde se estaba observando un mayor aumento del crimen. Es entonces que podemos rastrear incluso los orígenes del mapeo de crímenes y de empezar a preguntarse en su distribución a la urbanización, al interés de ver por qué se llevan a cabo, por qué estos territorios se vuelven así. En estas teorías de la Escuela de Chicago podemos observar cómo se está pensando que a pesar de que poseen los territorios características relacionadas con demográficamente la población, los jóvenes, migrantes, territorios empobrecidos, en fin, una de las características centrales ha sido la localización. ¿Por qué? Porque se empezaba a visualizar de que incluso si incluso estos territorios cambiaban de residentes, la localización seguía siendo un factor fundamental para ver por qué se están concentrando en estos espacios. Una vez que se identificaron estos espacios como estas zonas transicionales que les mencionaban, de transición, en un sentido de desorganización social, porque parte de la teoría era de que en estos barrios, como unidad de análisis, ellos se centraron en los barrios, en las comunidades. Estos no tenían el control social, los mecanismos de control social necesarios para asimilar a la población a las normas sociales, ¿no? Y es entonces cuando se empieza a pensar en estos territorios como territorios que pueden ser objeto de estrategias de prevención, de atención del delito. Por eso hay que ver que en esta primera aproximación espacial al delito y al crimen en general, hay un interés marcado en las zonas, en áreas, pero sobre todo en los potenciales delincuentes, más que el lugar en sí, como observaremos adelante en otras teorías. En el análisis espacial hemos visto entonces cómo en los mapas, en la evolución, se ha visto que ya no es nada más pensar en términos regionales, donde se concentra más el crimen o en donde no. También se ha bajado a cuestiones de ver dentro de la ciudad, ¿no? Cómo se está llevando a cabo, cómo se concentran, pero esta sí ciertamente se centró mucho en los vecindarios, en las colonias, pero con los avances tecnológicos, pero también con teóricos, se ha pensado más en unidades micro. Estamos hablando ya de que podemos visualizar, gracias a los avances tecnológicos y a las institucionales para la sistematización de información, podemos ya mapear por puntos cuáles son las zonas. Estamos ya hablando de calles o de segmentos de calles o direcciones incluso donde se concentra más el crimen. Es entonces cuando podemos empezar a observar la intención de enfocar las estrategias en estos puntos. Por eso, en alguna literatura, a estas zonas áreas o zonas de concentración se les llama hotspots o focos rojos o puntos calientes. Sin embargo, es observar que hay que poner, no nada más quedarnos en un mapa, sino tratar de entender teóricamente cuáles son las implicaciones de la localización en estos espacios y cómo incluso se están representando en el mapa, porque podemos observar 4
formas de mapear el delito para identificar las áreas de concentración. Cada una de estas 4 formas de concentración espacial responderían a su propia pregunta. Por ejemplo, de un lado podríamos preguntar dónde se vende droga, por decir un ejemplo. No es lo mismo, pero no es una pregunta excluyente a pensar dónde está el mercado de la droga. Esto nos lleva a pensar más bien en cuestión de dónde están los consumidores, ¿no? Y a mapear en ese sentido. Tenemos entonces 4 enfoques al análisis espacial y a las áreas geográficas o las unidades de análisis geográfico en relación al crimen. Cada una de estas estaría respondiendo a sus propias preguntas. Ciertamente no serían excluyentes entre ellas, pero sí nos dan cabida a pensar en diferentes teorías y unidades geográficas de análisis. Por ejemplo, podríamos pensar dónde se venden drogas. Es una pregunta que nos estaría refiriendo al lugar. Háblese también de una calle, un segmento donde se conoce que se está vendiendo. Pero si llevamos la pregunta manteniendo en el mismo fenómeno de la venta de drogas, si nos preguntamos dónde está el mercado de drogas, estaríamos pensando más bien en mapear a los consumidores, por ejemplo. Esto nos llevaría a pensar más bien quizás en unidades de análisis más bien en forma de áreas o vecindarios, colonias, en fin, pero más pensar en una zona, en zonas. La primera forma de entender la unidad geográfica de análisis son los lugares. Más adelante un poco hay que puntualizar cómo se va a entender lugares desde esta perspectiva teórica del crimen, pero los lugares básicamente se refiere a pensar en bares, en escuelas, en fin, ¿no? O sea, en lugares, en términos que pueden ser susceptibles al crimen. Principalmente se habla en el ejemplo clásico de bares, ¿no? Aquí lo que se está queriendo ver es la gestión de los comportamientos, de cómo atender los comportamientos tanto de los delincuentes como de las posibles víctimas en estos lugares. Una de las estrategias en este sentido es más bien el control, por ejemplo, más presencia policíaca en los lugares donde se registran los lugares con mayor concentración del delito. Un segundo unidad de análisis que podemos ver en la concentración del delito sería el que se refiere a entre víctimas. Este es más bien pensar donde las víctimas son constantemente víctimas finalmente del delito. Aquí la unidad geográfica que se piensa en realidad pueden ser los lugares, pueden ser también las zonas, las áreas, pero es pensarlo más bien como en términos de dónde se localizan las potenciales víctimas. Aquí podemos poner de ejemplo, se habla de la violencia doméstica, pero también podemos ver en concentraciones más, por ejemplo, aquella violencia que está muy marcada contra los migrantes, y si están ubicados en una zona, pues van a ser más susceptibles de violencia. Y ahí es cuando se empieza a pensar en la concentración en términos de las víctimas. En estos ejemplos podemos pensar de concentración. Las estrategias están más enfocadas a atender a las víctimas más que pensar en términos de vigilancia o de diseño urbano. Una tercera concentración del delito la identificamos en las calles o los segmentos de calle. Esto es cuando el delito en los mapas, en los análisis espaciales, muestran una mayor concentración en los segmentos de calle o en las calles, y esto nos lleva a pensar en nivel en teorías donde más bien se asocia a las rutinas de los delincuentes y también a cómo en realidad en la vida cotidiana nos movemos y estamos más susceptibles de ser víctimas de delito en algunas calles. Este nivel de atención estaríamos pensándolo ciertamente en la calle, y pensar en ejemplos de acción sería el patrullaje policial en algunas calles, siempre pensando en el movimiento más que pensarlo como en lugares donde es quedarse en atender en un particular lugar y un comportamiento, porque en realidad
en los lugares se está hablando más del comportamiento, las, digamos, peleas en bares. Acá estaríamos pensando más bien en las calles, en los segmentos, en el diseño, en la vida cotidiana, evitar que las personas sean víctimas del delito. Esta es la que principalmente se ha pensado en términos del urbanismo, del diseño ambiental. Finalmente, una cuarta tipo de concentración espacial que se identifica es en áreas o zonas. En esto estamos refiriendo que el delito se identifica claramente en algunas áreas delimitadas finalmente por los tomadores de decisiones, donde la asociación en términos analíticos se hace en la fragmentación social o el deterioro del tejido social, que lleva a estos territorios a ser más susceptibles, a presentar una mayor concentración del delito. En estos, la unidad de análisis finalmente son las áreas. Podemos pensar aquí en términos de México, las colonias, por ejemplo, con muchas de las estrategias basadas en estrategias de tipo comunitario, de trabajar con la comunidad, incluso de lo que se llama también del empoderamiento comunitario, para que ellos sean elementos partícipes de la atención de esta concentración de la violencia. Mucha de la teoría que relaciona el crimen con el espacio o más bien con la ciudad lo hace desde el concepto del lugar, y es entonces cuando tenemos que pensar el lugar no nada más como un área geográfica o un punto, sino el lugar va más allá de eso. Está muy asociado con una teoría específica que es la de rutinas de actividades, que es pensar que los lugares como el lugar de encuentro entre el delincuente y la posible víctima, el objeto, porque también podemos estar hablando de propiedad, ¿no? Es en ese sentido como hay que pensar los lugares. Los lugares tendrían algunas características para definirlos como tal, no cualquier espacio podríamos considerarlo como los lugares. Una primera característica de los lugares es que tienen límites definidos. Estamos hablando por ejemplo, en una escuela tiene sus límites claramente establecidos. También los bares tienen sus límites establecidos. Los lugares tienen una idea de lo adentro y lo de afuera. Una segunda característica de los lugares es que tienen una ubicación geográfica en el espacio. Finalmente hay que pensar que los lugares están ubicados, especialmente tienen sus propias coordenadas en el espacio, lo que también nos lleva a permitir el análisis espacial, finalmente el mapeo. La tercera característica que podemos definir para los lugares en relación a estas teorías del crimen es el lugar que tiene una función específica. Háblese de una función residencial, una función comercial o educativa, también es posible. Y una tercera característica de los lugares es que tienen una función principal. Estos lugares pueden ser lugares de residencia, de transporte, también educativos, pero tienen una función claramente definida para, a partir de eso, poder establecer correlaciones entre el crimen y el lugar finalmente. Una cuarta característica de los lugares es la idea de control. Los lugares tienen organizaciones e individuos que controlan no solo su acceso, sino también la forma en que se lleva a cabo las actividades dentro de estos lugares, de estos espacios. Y esas serían entonces las 4 características que nos llevan a pensar específicamente cómo entender los lugares bajo esta perspectiva. Uno, solo para sintetizar, sería entonces pensar en que están ubicados geográficamente. Sería pensar, segundo, que tienen sus límites claramente establecidos. La tercera es que tienen una función. Y en cuarto, de que finalmente son susceptibles de control. Alguien está manejando estos lugares. Cuando ya pensamos en los lugares bajo estas características, es cuando se empieza a desarrollar mucho de los postulados que invitan a pensar más bien en la concentración de los lugares y las formas de atenderlo. Se piensa, por ejemplo, que la prevención es más efectiva si se piensa en la concentración de los lugares, porque estos lugares se ha mostrado, hay evidencia de que no reduce
la forma de pensar el desplazamiento del crimen. Atenderlo no necesariamente implica que el crimen se vaya a desplazar a otras zonas. También, además, habría evidencia de que si se centra en estas concentraciones espaciales en los lugares, también tiene un efecto positivo, un spillover en los otros territorios. Entonces, muchas de las estrategias de prevención se han centrado finalmente en esta concentración por todas las implicaciones que tienen en cuestión de eficiencia, de atender estas unidades, más que pensar en las unidades geográficas más amplias como los barrios, porque si observamos igualmente en un mapa, el área de un barrio o una colonia es bastante amplio cuando puede que el crimen se concentre finalmente solo en una calle y centrar nuestros recursos en atender estas zonas resulta más efectivo que atender, por ejemplo, toda una unidad geográfica. Con esta intención de posicionar al lugar como un elemento, como un factor a considerar en el análisis del crimen y de las causalidades, es cuando ya no se empieza a pensar no tanto en el por qué, en centrarse en los delincuentes, sino el dónde. Es también ver cómo la pregunta en sí es más útil porque se piensa que es más fácil predecir o es más certero predecir dónde se va a cometer un crimen si se piensa en términos de dónde, de localización, que pensarlo en términos del criminal, quién va a realizarlo. Y esto nos lleva a las teorías de oportunidad. En estas teorías es pensar más bien, no tanto nos estamos alejando ya un poco con las primeras aproximaciones a la relación del análisis espacial de los sociólogos de la Escuela de Chicago, que ciertamente se centraban mucho en los delincuentes y en dónde vivían, y en los motivos, en las motivaciones, para pensarnos más bien posicionarnos más bien en las oportunidades, en la oportunidad de que se realice un evento criminal. Es entonces que la oportunidad es la causalidad del crimen, es el crimen en sí mismo. Si no hay una oportunidad, el crimen no se llevaría a cabo finalmente. Y son esta postura de oportunidad que se relaciona con la teoría se basa más bien en la teoría de elección racional. La teoría de elección racional, si la enmarcamos en la cuestión del crimen, podemos pensar que esta teoría tiene como postulado principal que los delincuentes que tienen un proceso racional en términos de ganancias y pérdidas al crimen que está basado en la idea de las oportunidades, de cómo el ambiente, las características físicas del espacio lo llevarían a valorar que el crimen se puede realizar sin tener mayores repercusiones en términos de su integridad física, pero también en términos de las consecuencias. Esta es la idea de la elección racional, parte de pensar que el individuo percibe que la situación representa una oportunidad para él para realizar el evento criminal sin tener estas repercusiones. Una vez que se entiende entonces que el criminal tiene este proceso de razonamiento lógico bajo sus propias individualidades, subjetividades, es que las estrategias de prevención se centran más bien entonces en atender la situación de las oportunidades, qué características físicas del espacio nos permitirían controlar la percepción del delincuente potencial para reducir su interés de realizar o la oportunidad que puede percibir de realizar los actos criminales. Muchas de estas teorías también se están basadas en las rutinas de actividades cotidianas. Es más bien pensar que siempre hay 3 elementos necesarios para que se cometa un delito. Más allá está la oportunidad, ciertamente, pero también está un delincuente motivado y un objetivo adecuado, disponible, ¿no? Y este objetivo puede ser las personas, pero también pueden pensarse que son las propiedades. Para que se realice el crimen bajo esta perspectiva teórica, tendríamos que tener, casi en un diagrama de Venn, estos 3 tipos de
elementos, el repetir nada más el delincuente motivado, aunque realmente la teoría no especifique qué es esta motivación, porque finalmente se centra más bien en pensar en términos de cambiar la situación para que representa la oportunidad. Y el tercer elemento finalmente es la víctima, el objeto que puede ser objeto del evento criminal. Esta perspectiva teórica de actividades de rutina, también a pensar en estos tres elementos, se aleja de pensar en los delincuentes como sujetos que no tienen movilidad. Más bien es pensar de que los sujetos, igual que cualquier individuo, tienen comportamientos que están basados también en su movilidad, se mueven por la ciudad, y es en esta movilidad que experimentan los espacios a partir de su percepción. Puede que, por ejemplo, en la zona donde vivan no encuentren las oportunidades en términos físicos del espacio para delinquir, pero en su cotidianidad observan lugares donde perciben un área de oportunidad, sea porque hay un objetivo susceptible, dígase, por ejemplo, que no hay una propiedad abierta o sin vigilar, o en la víctima cuando camina, es peatonal también, la pone más susceptible si no hay los elementos físicos que inhiban el crimen. Y esto es cuando este tipo de teoría se vincula ya más a pensar en la ciudad como un espacio vivo, finalmente, y nos invita también a pensarlo ya más allá en términos de un espacio concentrado, sino también ver la ciudad como una totalidad y pensar cuáles estrategias, no nada más de diseño, sino incluso de movilidad, pensar en estos espacios, porque incluso gran parte de los delitos, también aquí en la Ciudad de México, se realizan en los transportes, en el transporte público, en los paraderos, es en estas áreas, y esta es una área potencial de atención de estas áreas de oportunidades para ver que el delincuente perciba estos espacios, estos lugares, como aquellos que sí que afectarían su balance entre el beneficio y los riesgos que implica finalmente realizar el acto criminal. De estas teorías de oportunidad, quizás aquella que está más relacionada en términos del urbanismo y del diseño de las ciudades y de planeación de las ciudades, tiene que ver con la prevención situacional. Esta prevención, igual que basada ciertamente en las teorías de elección racional y en las teorías de actividades rutinarias, piensa en términos de modificar la oportunidad del espacio, pero también social, para inhibir el acto delictivo. Hay 4 elementos que nos llevan que son las áreas de oportunidades para atender a la prevención del delito. Una de estas primeras estrategias es aumentar el esfuerzo. El esfuerzo que los criminales, los delincuentes tendrían que realizar para llevar a cabo el acto criminal. Estamos pensando aquí, por ejemplo, en dificultar la entrada del acceso a los espacios. Podemos poner áreas restringidas, o que nada más se permita el acceso con cierta tarjeta, por ejemplo. También está en el esfuerzo, también está pensar en términos de evitar que la salida sea tan accesible. Y aquí es pensar, por ejemplo, en el metro, los torniquetes, es hacer más difícil el esfuerzo de llevar a cabo el acto criminal. Y hay muchas estrategias en este sentido que se relacionan con la parte física del espacio. Una segunda estrategia bajo esta teoría de prevención situacional está en reducir los riesgos. Esto básicamente se centra mucho en la vigilancia. La vigilancia natural, podemos estar hablando de muchos ojos en la calle, calles vivas donde la gente pueda ver y ser testigo de estos y actuar en consecuencia. Pero también podemos estar hablando de una vigilancia como con cámaras de seguridad. Y esta cuestión es de reducir los riesgos, es porque hay más inhibición del delincuente, de pensar en que aumentan sus probabilidades de ser capturado, de ser pues sí, finalmente identificado, ¿no? Y es entonces cuando ya en su proceso de razonamiento
valora si estos riesgos corresponden a los beneficios que se estarían esperando. La segunda parte es remover finalmente los beneficios que se están llevando a cabo con el crimen. Aquí, por ejemplo, una de las estrategias que más se piensa en términos de la ciudad y del diseño urbano es cuando pensamos, por ejemplo, cuando criminalizamos los grafitis, en ese sentido. Mucho del beneficio que obtiene, si lo pensamos como un acto criminal, es finalmente es que se visualiza su transgresión, ¿no?, al espacio. Aquí, por ejemplo, se estaría pensando en remover los grafitis y con eso se remueven los beneficios que el criminal considera de su acto criminal. Eso es igualmente en esta valoración. La otra es reducir las confrontaciones, el conflicto en este sentido. Aquí se está hablando más bien de manejar los comportamientos, de evitar, por ejemplo, las confrontaciones en los bares, que es uno de los ejemplos más citados. Y también se vincula mucho ya a una quinta, de remover las excusas. Muchas de las oportunidades que se identifican en el espacio físico, el delincuente en su razonamiento puede pensar en términos de excusas, si no estaba bien delimitado qué podía hacer o qué no podía hacer. Aquí, por ejemplo, podemos ver si pensamos en términos de que las relaciones estén bien normalizadas en los contratos. Por ejemplo, si estamos hablando de una relación entre vecinos, entre arrendatario y arrendador, que haya un contrato donde esté claramente establecido cuáles son los comportamientos que están validados y cuáles no. También en las calles qué se permite hacer, qué no se permite hacer, dónde se permite estacionar. Y es en este sentido que se piensa más bien en hacer claras las reglas del juego, finalmente, de la vida en convivencia, para que así el delincuente no tenga a la mano pensar en tener excusas, ¿no? Si la removemos estas excusas, el razonamiento en este sentido de elección racional es ponderar de que habría mayor riesgos de castigo porque se removió la excusa que le daría lógica a su percepción de por qué llevó a cabo el delito. Una vez que ya se tienen estos elementos básicos de la comprensión de las teorías de oportunidades y la prevención situacional, sobre todo, es cuando emerge mucho de la rama de la prevención situacional por diseño ambiental, que básicamente es una de las partes que se enfocan más en el urbanismo, que es pensar en un diseño de ambiente construido que permita reducir, no eliminar, siempre se piensa más bien en reducir tanto el incidente en sí mismo como la percepción de miedo. En tenemos algunas características. Una de las principales es la vigilancia. Aquí estamos hablando de la vigilancia natural, un poco como lo que mencionamos, o la vigilancia en términos de control policíaco, por ejemplo, o de cámaras de seguridad. En esta área, el diseño urbano, lo que podemos pensar es en edificios, por ejemplo, que tengan ventanas que dirijan la mirada desde adentro hacia afuera, como un espacio donde podríamos tener vigilancia comunitaria para así el delincuente valore que siempre habrá ojos observándolo a su alrededor. En este sentido, si centramos nuestra atención en esta idea de la vigilancia, habría que pensar también que hay muchos elementos que pueden evitar que finalmente haya estos ojos, ¿no? Ya mencionamos que si, por ejemplo, no hay ventanas, pues esto reduce la capacidad que tiene un vecindario, por ejemplo, de tener ojos en la calle. Pero también podríamos pensar que hay obstáculos visuales que permitan esta vigilancia. Podría ser simplemente un árbol. Por eso hay en algunos estados, por ejemplo, Estados Unidos, donde está muy regulado el tipo de vegetación que se estaría pensando para estos espacios. Y en esto mismo de vigilancia, del diseño, tanto ya no nada más pensar en el diseño exterior, sino el interior, es pensar si ya ponemos ventanas,
es posicionar a los individuos dentro de este espacio como que puedan ver afuera. Estamos pensando, por ejemplo, si hay una ventana, que el individuo esté sentado de tal manera que siempre esté viendo para afuera, ¿no? Que siempre haya ojos también viendo para afuera. Y esta es la idea de la vigilancia en términos de la prevención situacional, que tiene que ver mucho con el diseño que nos permita que los ojos puedan abarcar más espacio en la calle. Un segundo aspecto es que está como mencionamos, muy relacionado con la prevención situacional, es el control de acceso. En tristemente mucho de lo que se ha realizado es también en la arquitectura del miedo, es cerrar calles, es controlar los accesos, también va desde simplemente poner obstáculos al acceso en las calles para controlar quién está entrando, como también algunas que hagan uso de herramientas más tecnológicas como las llaves, ¿no? Y en esto el diseño puede aportar mucho porque es guiar el comportamiento de las personas hacia dónde es los puntos de acceso. Si observamos una universidad está muy claramente, o una escuela, está claramente visualizado los elementos visuales para cuál es el control de acceso, cómo se va a llevar a cabo. Y es en este sentido que el diseño nos permite pensar en la construcción urbana también, en definir el acceso de cómo, y si lo mezclamos con la parte previa que estábamos hablando de vigilancia, estos elementos, si pensamos en controlar el acceso y en dirigir al individuo hacia dónde debe ser la entrada, y lo sumamos, aunque hay en esa parte de entrada vigilancia y muchos ojos, es cuando también en este racionamiento del delincuente lleva a reducir a aumentar, perdón, los esfuerzos y a aumentar también el riesgo finalmente. Un tercer elemento de esta teoría es pensar en la territorialidad. Como mencionamos antes, los lugares se piensan como espacios con límites claramente establecidos y con control. Esto es así porque pensar en los lugares y en el control nos permite ver que en la territorialidad siempre hay alguien a que se le puede dar la responsabilidad o la rendición de cuentas del control. Nuevamente pensemos en el ejemplo del espacio público, pero también de la escuela, perdón, pero también en las viviendas. Es pensar que nuestra vivienda también implica la acera, y cuando nosotros tenemos un control del diseño de de las aceras, del espacio, el individuo llega a pensar que en ese lugar, en ese espacio, hay gente que está controlando ese lugar. Esto se relaciona también mucho a las teorías de ventanas rotas, que básicamente como postulado es el hecho de que si hay elementos visuales que llevan a el clásico ejemplo es que hay ventanas rotas y no se cambian, si no se reparan, da la idea al delincuente de que en ese espacio no hay un guardia, no hay un control, no hay una persona que va a estar pues atendiendo el espacio en cuestión de su integridad, ¿no? Y por eso es que un postulado básico de esta comprensión en la teoría de prevención situacional es que hay un encargado de llevar a cabo este control del espacio en términos del diseño. Y es en este sentido que si se apunta más bien también al siguiente punto, que es el punto de la imagen y del mantenimiento, que nuevamente se relaciona mucho con la teoría de ventanas rotas y con la relación de territorialidad, que es pensar de que muchos de los delitos que hay investigaciones que señalan que hasta pueden pensar que en un 80% de los delitos que se piensan bajo esta perspectiva teórica de la oportunidad se pueden reducir si habría un adecuado mantenimiento. Aquí podemos pensar en espacios donde no se les da mantenimiento a las luces, terminan las calles oscuras, o incluso mantenimiento a los árboles, en términos de que terminan obstruyendo los campos visuales,
o que llevan a caminar por ciertas partes que también podrían considerarse más peligrosas, ¿no? Es en este sentido que se piensa en cuestión del mantenimiento una vez que ya está identificado quién es el agente que está encargado de llevar a cabo estas estrategias también de prevención del delito. Finalmente, una última parte que podemos observar tiene que ver con la cuestión de las actividades, el apoyo a las actividades. Si en un espacio se están realizando, se centra mucho en el espacio público, se están realizando actividades que llevan a la gente a invitarlos a estar en el espacio público, a socializar ahí, a hacer finalmente ojos en el espacio, es apoyar estas actividades, es poner sillas en los espacios públicos para promover la permanencia en estos espacios. En algunos lugares también se ha puesto música en los espacios públicos. En fin, son muchos elementos del diseño que nos podrían ayudar a pensar en apoyo a las actividades que nos llevan a comportamientos, a vigilancia, que son necesarios para reducir las oportunidades del delincuente en cometer un acto criminal. Una vez que se piensa ya en estos elementos que dan pie a toda una escuela de diseño urbano sobre la prevención situacional desde el diseño del ambiente, está bien que podemos vincularlo con el papel que tiene finalmente la planeación urbana para reducir estas oportunidades, ya pensando más bien no solo en términos de un lugar, sino de toda la estructura urbana de la ciudad. Un primer punto es pensar en la zonificación o en pensar en las áreas conectadas, bien conectadas. Mucho de la urbanización en México, pero también en América Latina y en otros países, se ha dado por formas de informalidad, no adecuadamente planeadas ni gestionadas estos espacios. Las calles, por ejemplo, pueden ser muy difícil acceso. Y es ahí cuando se está pensando en estudios, por ejemplo, que se ha hecho de las favelas en Brasil, donde el diseño urbano, la planeación, perdón, no ha permitido pensar en estas zonas como lugares de acceso, de lugares que no solo las fuerzas policíacas puedan entrar, sino también de lugares conectados. Porque aquí estamos pensando también en términos de que aumenta, cuando no hay zonas que están bien conectadas, aumentan los tiempos de traslado de las personas que viven ahí. Y finalmente, si también no se atiende los comportamientos que se pueden dar en estas movilidades, los hace más susceptibles de ser víctimas de delitos. Por eso también mucho se asocia a la fragmentación urbana en zonas, por ejemplo, alejadas de la zona centro, con el delito finalmente. Y es pensar entonces cómo la planeación puede aportar en este sentido de definir espacios más accesibles, pensar en cómo llegar realmente a estos espacios. Un segundo campo de acción donde la planeación tiene una incidencia directa y que se ha mencionado un poco a lo largo, es en términos del transporte efectivo y eficiente. Aquí muchos de los estudios que se han realizado es pensar en términos de una perspectiva de género, es pensar en los espacios para que sean realmente lugares donde haya vigilancia, que estén visibles, que estén limpios, que inviten, igual en muchos de los elementos que hemos mencionado, incluso de la imagen, que lleven a pensar al delincuente que en estos espacios hay riesgos de cometer el crimen, ¿no? Si cometen el crimen habría consecuencias, ¿no? Y es pensar entonces en la planeación, cómo podemos aportar a pensar en el transporte y no nada más en el transporte en sí, sino también en las formas donde está ubicado en los lugares de espera del transporte, dígase los paraderos, hay que hacerlos visibles. En el diseño hay que pensar en estos espacios ya no nada más en una esquina poco iluminada, sino pensarlos con espacios iluminados, en medida de lo posible también bien diseñados en términos de protección
del espacio, pero también en vigilancia, los botones también. En fin, es pensar en toda esta conexión del diseño, de no nada más dejar transportes que no están ordenados, menos las áreas de espera, donde hay evidencia de que es uno de los principales puntos de peligro. Y también es ahí pensar en no necesariamente en que en las rutas, en la frecuencia con la que pasen. Por eso es planear la ciudad en términos de prevención situacional, condición de ambiente, es un esfuerzo que requiere de muchos sectores. No nada más es la planeación, no nada más estamos hablando de los que diseñan el espacio urbano, sino también estamos hablando de tener que tener pláticas con los de ingenieros en transporte, de todas estas cuestiones, y también asociado con la frecuencia con la que pasan. En fin, muchos elementos del transporte que tendrían que atenderse para pensar en la prevención del delito. Otra área de oportunidad es pensar en las ciudades compactas. Quizás es uno de los aspectos más centrados que se ha hecho en las investigaciones, sobre todo cuando se ha pensado en los procesos de urbanización rápido que han llevado a la expansión de las ciudades a zonas lejos que no solo están, como en el primer punto, no conectadas y de difícil quizás acceso, sino que también son unifuncionales. Estamos hablando de zonas exclusivamente residenciales o exclusivamente comerciales, por ejemplo, en el centro. Los peligros de no pensar en una ciudad compacta con múltiples usos de zonificación es que acortan la capacidad, reducen la capacidad de uno de los principales elementos que se maneja en esta cuestión, que es la vigilancia natural. Pensemos si vamos al centro, la mayoría de los centros de México, a cierta hora, como están muy marcados como lugares de comercio, a cierta hora ya no hay gente en las calles. Es entonces que también se reduce tanto la posibilidad de experimentar la ciudad de noche como el hecho de que las personas que viven por ahí sean más susceptibles de ser víctimas de delitos. Lo mismo sucedería si pensamos en términos de las zonas residenciales. Las zonas residenciales tienden a, como no tienen necesariamente espacios públicos que los articulen o zonas de consumo, tienden a ir a satisfacer estas necesidades a otros espacios, reduciendo igual la presencia de ellos en la calle como ojos, como inhibidores de la violencia, pero también pensarlo en términos de que como están alejados de estas zonas residenciales, pues finalmente los delincuentes también estarían dispuestos a ir a zonas donde saben que a determinadas horas la población tiene que moverse a trabajar a otros espacios. Es ahí donde la planeación puede aportar, pensando más en términos de una ciudad que tenga distintos usos de suelos. Ya no nada más la zona residencial, la zona comercial, sino una zona que sea, hablemos en el caso de México, de suelo de uso mixto, que estemos pensando que arriba, por ejemplo, estén las zonas habitacionales y abajo sean los comercios, comercios locales, si se quiere pensar también, que no nada más reduzcan en términos de movilidad, sino que pongan mucho a ojos a la calle. Y en esta misma idea de las ciudades compactas y las ciudades próximas, también se ha apostado mucho con alguna evidencia un poco contradictoria en pensar cuál ha sido el papel de las calles, de cerrar las calles, de peatonalizar las calles en este sentido, ¿no? Pero si es una estrategia que se puede pensar desde la planeación, con esta idea de poner ojos en la calle, de hacer las calles vivas. Nuevamente también habría evidencia de que también necesita reforzar el diseño de ambiente, porque no nada más basta no nada más es suficiente cerrar la calle, sino realmente tener elementos de diseño que no nada más lleve a que las personas que están transitando en esta calle finalmente también sean objeto de delito, porque también los hace objetos. Cuando hay estas concentraciones también los puede hacer, al delincuente se le hace más atractivo ir a un espacio donde puede haber mucha gente, ¿no?
Entonces son estas cuestiones que están un poco contradictorias en los estudios, en las evidencias, pero que sin duda hay potencial de pensarlos, ¿no? No hay que pensar que es un sí o un no, es más bien ver a partir de las características que ya tienen las diferentes calles. No es pensar que las calles del centro de la ciudad serían las mismas a unas del sur de la ciudad, es ver las particularidades de las calles. Finalmente, uno de los principales campos de acción que se ha pensado desde la planeación, pero también del estudio del crimen en relación a la ciudad, se ha pensado desde el espacio público. El espacio público, los parques, los bosques, también muchos pensarían también en la calle, es ver cómo podemos hacer que estos espacios públicos sean no nada más lugares de tránsito, sean lugares de sociabilidad, que la gente quiera estar ahí, que la gente se los apropie. Aquí es cuando ya se piensa mucho en términos de teorías sociológicas, de pensar en la apropiación de los espacios públicos. Cuando se piensa en este sentido, ya no nada más es ver que haya ojos en la calle, sino que hay un sentido de identidad, de apropiación del espacio, que lleva finalmente a pensar incluso en estrategias de comunitarias, más bien, donde la comunidad se identifica como en un espacio donde ellos van a tomar van a ser partícipes de las acciones para atender el crimen, ¿no? Y es en ese sentido que el espacio público se ha considerado que es fundamental para la vida urbana. Y hay que pensarlo ya más allá porque mucho del diseño del espacio público se había basado simplemente en plantas, pero es pensar en elementos de sociabilidad, es llevarlos también en el diseño, a invitar a la comunidad a ser partícipes en el diseño mismo del espacio público. ¿Qué necesitan? Si estamos en un barrio donde hay más jóvenes, ¿qué están pidiendo los jóvenes en estos espacios? Si hay más niños, ¿qué están pidiendo los niños en estos espacios? Porque también incluso un espacio público, a una persona que viene fuera de la comunidad, de este espacio cercano a esos espacios, también le dice mucho de cómo se da la vida en ese lugar. Si va uno a un espacio público, pensemos en una plaza que está muy llena de vida, digamos, hay muchas actividades, hay niños, se percibe una mayor seguridad. Es en este elemento también donde entra mucho pensar en que la prevención situacional del delito no nada más está enfocada en la idea de reducir los índices en sí, sino también de mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía, como elementos necesarios y fundamentales, y que nos lleva incluso de regreso a pensar que esta percepción es finalmente la que nos llevaría a caracterizar qué entendemos por violencia urbana. Mi casa está ubicada en el barrio de Retiro, a unas 7 cuadras exagerando de la terminal de ómnibus. Está la autopista Ilia y justo abajo de la autopista Ilia hay unas casitas con muchos colores. Entre una de ellas está mi casa también y bueno, hoy por hoy es lo que hay. Y empecé a vivir en barrio 31. Para mí fue muy difícil porque tenía miedo, o sea, no quería salir, no me quería asomar por la ventana porque pensaba que me iban a hacer algo, era prisionera en una habitación. Hoy por hoy no me quiero ir porque, bueno, viví muchas cosas lindas acá. Nosotros podríamos decir una vía es un terreno que gente que no tenía dónde vivir lo tomó, se vinieron a vivir. Es un barrio que creamos nosotros casi. El barrio 31 es una ciudad adentro de la ciudad y tiene una vida propia muy fuerte. Está en una situación geográfica tremendamente privilegiada enfrente de los principales barrios residenciales de Buenos Aires. Es un contraste muy fuerte, pero a su vez tiene su lógica. Es la gente que trabaja en esas economías que están al otro lado de las vías del tren.
Estuve en situación de calle 3 meses y bueno, lo superé gracias a Dios. Salís de la miseria y empezás en una villa. Ya tenemos nuestra propia casa, tengo mi emprendimiento. Hola, ¿sí? ¿Ramiro? Y mira, lo que te puedo ofrecer son marineras con papas fritas, sándwich de chivito. Lo que valoro, y la gente de acá que se rompe su espalda por no hacer otra cosa, laburando todos los días. El barrio 31 tiene que ser un barrio más de la ciudad, donde sus habitantes puedan tener todas las oportunidades dentro y fuera del barrio y los habitantes de otras zonas de Buenos Aires puedan disfrutar de toda esta diversidad. Y estamos con la ciudad encarando un proyecto para integrarlo de forma definitiva, radicar el barrio donde está y hacerlo una parte más de la ciudad. Estos programas no son alternativas, son una necesidad. Ahora, toman tiempo, requieren de formalización y devolverle a la gente lo esencial, la posibilidad de tener un título de propiedad, que es la posibilidad de soñar que pueden construir aquí una vida diferente con su familia. Lo que más nos costó al principio fue romper el escepticismo, ¿no? De vecinos que durante años les prometieron y no les habían cumplido. La integración tiene dos realidades. Por una es obviamente la física, infraestructura, cloacas, desagües pluviales, agua potable, electricidad. Ahora las familias están conectadas informalmente con mangueras al servicio de agua. Entonces, a través del nuevo acueducto que complementa las nuevas redes, se generaría un sistema formal de provisión de agua al barrio. Y en mucha inversión en los temas más comunitarios, espacio público, plazas, parques. Eso involucra incorporar mucho más vegetación al barrio, también poniendo mucho énfasis en el desarrollo económico. Entonces hay mucho apoyo a los negocios del barrio para ir incentivando la formalización de esas actividades económicas que ya en el barrio son considerables. Te voy a contar una anécdota. Un día estábamos acá y vinieron eran hermanos, vinieron corriendo, entraron y me dijeron, al fin estamos en el restaurante que vimos en la televisión. ¿Sabes el sacrificio que hemos hecho acá? Porque teníamos miedo. Y comieron y por las mismas se fueron. No me considero un gran chef, pero por lo menos me considero que dentro de la cocina me he ganado un nombre. Yo soy de Palermo y nos enteramos por un programa de televisión. Y medio con miedo al principio, pero bueno, vinimos en aventura y nos enamoramos. Después te vas adecuando a la rutina de acá. Está cambiando. Este parque que tenemos al frente antes no había, pero falta crear centros de recreación para los adolescentes, para que no se vayan por el mal camino. Hay miles de cosas, porque acá vive gente que merece una oportunidad. El BID también va a financiar un nuevo polo educativo en el barrio 31. Vamos a abrir 3 nuevas escuelas, una de nivel inicial, una de nivel primario y una escuela también para adultos, para incrementar la terminación secundaria en el barrio 31. Y la verdad que me beneficia mucho porque tendría a mis hijas mucho más cerca. La verdad que me vendría muy bien para poder seguir trabajando en lo que me dedico y además para que haga su jardín, obviamente, ¿no? Y además, al lado de esas 3 escuelas está el Ministerio de Educación de la ciudad. También esperamos que fomente la integración del barrio a la medida en que también los funcionarios del Ministerio de Educación van a trabajar acá en el barrio en este polo que va a concentrar las actividades del Ministerio de Educación de la ciudad. Otro de los elementos que vamos a estar apoyando con el programa del BID es el mejoramiento de las viviendas en el barrio. Y en una primera etapa vamos a financiar el mejoramiento de las fachadas.
La segunda etapa del proyecto va a financiar la transformación de la autopista que cruza por el medio del barrio en un parque en altura, un parque que va a beneficiar no solamente a los vecinos del barrio, pero en realidad es un parque metropolitano para todo Buenos Aires. Esta experiencia urbana con el barrio 31 es el desafío principal de donde podemos extraer muchas conclusiones, lecciones aprendidas, mejores prácticas, exportar a otros países. Yo me imagino el barrio de acá a 5 años, que los chicos que vivan en el barrio se animen a soñar en grande y a creer que el único límite es su esfuerzo. Luján con 12, quizás ya cerca de terminar la primaria, y Martín a los 18 estaría por empezar una carrera universitaria ya, ¿no? Yo, y más vieja, más regañona. Yo espero y sueño que cuando vuelva 5 o 6 años adelante, aquí sea una zona donde muchos bonaerenses vengan a probar comidas de Bolivia, de Perú, de otras partes, que fueron tantos emigrantes que llegaron con el sueño de ver en Buenos Aires, en Argentina, una vida mejor para ellos y para su familia. Ya logré lo que yo quise, gracias a mi esfuerzo y a pesar de que muchas piedras subieron al camino. Hicimos una apuesta también por poner un edificio que una la villa con el resto de la ciudad. Empezamos con este sueño, con una aventura que hoy en día está plasmada por uno de los grandes arquitectos que tiene la región, que es Alejandro Aravena, que capturó la idea de esa aventura. Yo creo que finalmente nos atrevimos a soñar. Medellín es un caso inspirador para las ciudades del mundo porque representa una ciudad que vivió una profunda crisis y a través de un proceso colectivo muy amplio avanzó a niveles muy importantes de calidad de vida y de convivencia. Queremos contarles a ustedes una experiencia compartida, ¿no? Y en el caso de Jorge y el mío, hemos tenido también como coprotagonistas de un proceso de transformación social y urbana que ha habido en la ciudad. Medellín ha sido conocida en el mundo por una crisis asociada a la violencia y al narcotráfico, pero la crisis fue mucho más profunda y mucho más estructural. Medellín pasó en 1950 aproximadamente de tener 350.000 habitantes, en los años 90 en el área metropolitana más de 3 millones. Como muchas ciudades del sur global, ciudades latinoamericanas que tienen un problema estructural en darle respuesta a ese crecimiento explosivo. Pero aquí se junta el tema del desplazamiento y el tema de la violencia. Una experiencia que Medellín puede compartirle al mundo es la construcción democrática del proyecto de ciudad. Coincidió la crisis con el surgimiento de la democracia local en el país y de la mano de eso y del diálogo social durante los años 90, Medellín construyó colectivamente, tanto en lo político como en lo filosófico y el conocimiento, una apuesta por el cambio que hoy muestra resultados. Esa transformación del diálogo y esa transformación de los liderazgos y los consensos que se han ido creando son de alguna manera las razones en la sombra que han producido los proyectos y los procesos de transformación que vamos a explicar nosotros. Vamos a empezar un recorrido y a contarles un poco la estrategia de intervención que denominamos urbanismo social, de la cual una serie de proyectos de intervenciones urbanas en calles, vivienda, transporte, de programas culturales y de educación, y que a partir de las intervenciones urbanas realmente tenga un impacto de transformación en la vida cotidiana y en la vida de la gente. Una de las lecciones de Medellín es pasar del plan al proyecto. Los proyectos urbanos integrales se convierten en una experiencia real
de transformar espacios públicos como este para los niños, transformar un colegio nuevo, hacer la intervención de transporte público con el Metrocable. Es un encadenamiento de proyectos que uno sumado a otro terminan haciendo una transformación integral en el barrio. La base de la estrategia de urbanismo social se apoya en cómo conectar la vida de la ciudad, cómo multiplicar los espacios de encuentro. Antes de la construcción del puente y del proyecto, esta era una frontera urbana. En este barrio, La Francia, los muchachos no podían pasar después de las 5 de la tarde al barrio Andalucía. Y es una estrategia que combina infraestructuras de transporte de gran escala, como el Metrocable, que está integrado al sistema metro de la ciudad, pero también, simultáneamente, es una estrategia que transforma el itinerario del día a día, como este puente que conecta los dos barrios, como estas escaleras que llevan a la vivienda y a los accesos de cada una de las casas. Y este lugar, que es una terraza de una de las casas, muestra también que la transformación y el mejoramiento del acceso y del espacio público al frente de cada una de las casas facilita no solo la vida de las familias, sino la creación de negocios. Como conclusión, la arquitectura y los proyectos urbanos han sido una herramienta extraordinaria, pero también la calidad en el diseño, que tiene que ver con hacer los proyectos de la mejor calidad para algunas de las zonas con mayores problemas de la ciudad. Los retos de la sociedad urbana contemporánea incluyen, si pretendemos superar la crisis de inequidad, de exclusión, de déficit de espacio público, de ausencia de dotaciones de equipamientos, la falta de conectividad y accesibilidad a las ciudades, intervenciones multiescalares que incluyan operaciones de acupuntura urbana, de acción barrial comunitaria, pero también desarrollar grandes estrategias, es decir, un nivel estratégico de intervención que permita dinamizar la economía, la ciudad y la sociedad. Estamos en una de las más complejas experiencias de la historia de Medellín, que es el proyecto Parques del Río, que es una estrategia que cambia radicalmente los paradigmas históricos del desarrollo urbano de Medellín. Es un proyecto de proyectos, es una estrategia de transformación integral de la ciudad que va a permitir hacia el futuro, de la mano del plan de ordenamiento territorial, es decir, el plan general de la ciudad, no solo generar nuevo espacio público, una mejor estructura ecológica para la ciudad, sino un conjunto de variables que tienen que ver con la articulación de la ciudad a la región y por ende un desarrollo del sistema multimodal que incluye los modos férreo y motorizados, pero también los sistemas de bicicletas y los sistemas peatonales. Incluye la posibilidad de generar el mayor parque urbano de la ciudad, en una ciudad que tiene un déficit estructural y extremadamente grave de espacio público. Un asunto que es vital es cómo financiar la ciudad, porque tenemos que evolucionar de lo que yo llamaría el asistencialismo urbano a unas ciudades que son capaces de generar con sus propios desarrollos recursos para que a su vez los desarrollos continúen. Por último, hay que decir que este proyecto es el eje fundamental de la agenda frente al cambio climático. Es la posibilidad que tiene la ciudad de cambiar el paradigma de la ciudad de las máquinas, de la ciudad del automóvil, hacia la ciudad de las personas. Hemos aprendido muchísimo de la planeación multiescalar y de los proyectos catalíticos que transforman la realidad. Esa combinación entre la dimensión estratégica que orienta las grandes agendas del desarrollo de la ciudad y las intervenciones barriales, puntuales, que hacen que la vida de las personas realmente cambie, es un aprendizaje que Medellín puede compartir al mundo. Estamos hablando de que estamos en un proceso de mejora. Ninguna ciudad termina de transformar su realidad, pero yo creo que los cambios que se han hecho realmente son importantes y permiten ver el futuro con optimismo. Puede que no lo supieras, pero un parque puede reducir el riesgo de que sufras un crimen cerca de casa.
Habitualmente pensamos en los parques como lugares de ocio y de descanso. Acudimos a ellos porque queremos respirar aire fresco y tener espacios verdes cerca. Sin embargo, a la pregunta ¿para qué sirve un parque?, le siguen respuestas no siempre igual de evidentes. Los parques también sirven para combatir la pobreza, prevenir la criminalidad, reducir la desigualdad o para hacer la ciudad un lugar más habitable. Y sí, los parques pueden contribuir a todo ello. Pero ¿cómo exactamente?, os preguntaréis. Pues para entender el valor que puede tener un parque en un vecindario pobre tenemos que remontarnos a los orígenes de la ciudad planificada. A finales del siglo XIX, el ocio comenzó a protagonizar la vida de las sociedades europeas y americanas. Las clases acomodadas buscaban espacios donde pudieran relacionarse con la naturaleza. Dos factores fueron importantes. Por un lado, la progresiva industrialización de la ciudad, repleta de fábricas, centrales térmicas o calefacciones de carbón que hacían del ambiente irrespirable o insalubre. Por otro, el aumento del tiempo de ocio. El aumento de la productividad y las luchas obreras redujeron los tiempos de trabajo. Tras la intensa jornada laboral, tanto las clases altas como las bajas querían dedicar su tiempo a evadirse y a socializar en compañía. La respuesta natural fueron los parques urbanos. Avancemos en el tiempo siglo y medio. Hoy las zonas verdes son un elemento insustituible en las ciudades. Nos importan tanto que las medimos, las comparamos y establecemos rankings de las ciudades más verdes. ¿Por qué? No es solo una sensación de confort. Los parques son salud. Por ejemplo, en 1984 se realizó un estudio en el que se pudo demostrar que simplemente por el hecho de observar la naturaleza desde la ventana de un hospital mejoraba el ritmo de recuperación de un paciente. Y los espacios naturales, abiertos y luminosos pueden reducir nuestra ansiedad. Su beneficio va más allá de lo individual. Los parques también tienen impacto en el colectivo. Un estudio de la Universidad de Illinois de 1998 descubrió que los vecinos se sentían más seguros y experimentaban menos niveles de criminalidad cuando estaban más cerca de una zona verde. Y del mismo modo, allí donde hubiera parques o cosas tan elementales como un descampado con hierba, el sentimiento de comunidad era más fuerte. Los vecinos tenían una sensación de propiedad y control del barrio, lo que favorecía la cohesión social. Y las nuevas tendencias del urbanismo lo saben y están experimentando con los parques mucho más allá de lo convencional. Pensemos en Chicago y Filadelfia. Como casi todas las grandes ciudades estadounidenses, cuentan con grandes desigualdades. Barrios muy ricos conviven puerta a puerta con barrios muy pobres, pero sus habitantes no se relacionan entre sí. En las zonas más pobres la criminalidad es muy alta y los niños crecen en entornos desestructurados, sin oportunidades y rodeados de violencia, pero hay maneras de combatirlo. Una opción es la construcción de más parques. Ambas ciudades han embarcado en grandes proyectos de rehabilitación de parques, zonas verdes y espacios públicos. No solo se trata de árboles, sino de zonas ciclables, rehabilitación de bibliotecas o construcción de pabellones, pero también de la transformación de antiguos descampados en nuevos parques. Y el resultado fue que en algunos barrios la llegada de nuevos parques y zonas verdes ha reducido la tasa de criminalidad hasta un 90%. Donde antes se concentraban las bandas criminales y los traficantes de drogas, ahora hay niños jugando al escondite y madres paseando a sus mascotas. El cambio es psicológico y de infraestructura. La mayor parte de estos barrios son muy pobres y están habitados por minorías. Negros, latinos, asiáticos, madres solteras se sentían abandonados por el gobierno de su ciudad y observaban cómo la violencia callejera campaba a sus anchas. Como explican las autoridades locales, la creación de espacios públicos hace que el barrio tenga algo por lo que luchar. Nadie está interesado en utilizar y proteger un descampado, pero un parque o una cancha de baloncesto valiosa sí. Permite que el barrio tenga una sensación de propiedad y control sobre sus calles. Este último detalle es importante, porque cuando hablamos de parques nos referimos también a espacios abiertos en los que los vecinos puedan practicar deporte. Por un lado, la obesidad está relacionada positivamente con la pobreza. A cuantos menos recursos, peor alimentación, lo que implica que las tasas de obesidad sean mayores en la población infantil pobre. Además, se ha demostrado que la mera presencia de un parque puede reducir los niveles de obesidad de un vecindario, favoreciendo actividades al aire libre y modos de vida más saludables. Es decir, que la ausencia o la presencia de parques es otro factor que influye en las tasas de obesidad entre los más desfavorecidos.
Recapitulemos, los parques son agradables, nos ponen contentos, reducen la criminalidad, hacen que el barrio sea más seguro, promueven la actividad física, nos ofrecen alternativas de ocio. Entonces pongamos muchos más, ¿no? No es tan sencillo. Los parques también pueden tener un carácter segregador y gran parte del problema viene por una planificación urbanística desigual, ya que los barrios pobres están separados de los ricos no solo físicamente, sino también sobre el mapa. Peor planificados y comunicados se convierten en guetos. Un parque puede acrecentar las diferencias ejerciendo de barrera que limite la movilidad y condene a un barrio a replegarse en sí mismo. Así, un parque mal pensado puede convertirse en una frontera, tierra de nadie que no cumple ninguna de sus funciones positivas. La solución a esto puede pasar no solo por zonas más verdes, sino por un programa integral que implique a los vecinos en ellas. Un ejemplo es el pequeño barrio de Cooley, en Portland. Cooley había sido siempre un asentamiento alejado del centro urbano. Muy mestizo y con más negros y latinos que blancos, tenía tasas de crimen muy altos. De la mano de varias asociaciones y organizaciones locales, Cooley cambió y se orientó hacia la sostenibilidad, replantando árboles y convirtiendo descampados en parques, pero también trabajando día a día con la comunidad. Se organizaron talleres para educar a desempleados y jóvenes en la utilización de energías renovables o el diseño de espacios públicos verdes. Se contrató a locales para programas de depuración del agua o tareas de mantenimiento de las arboledas y se fortaleció a la comunidad. Las asociaciones repartieron espacios, tareas y actividades en las plazas y parques públicos. En Cooley fueron los parques a través de la gente los que hicieron que el barrio se volviera un lugar seguro. Y lo que es más importante, se abrieron oportunidades en un sector, el de la energía y la sostenibilidad, que aún sinceramente está en pañales. Sí, hemos terminado en otro punto clave, que es el medio ambiente. Pese a que la mayor parte de soluciones al cambio climático son a gran escala, todo pasa por las ciudades. El 60% de las emisiones globales provienen de ellas y son las principales consumidoras de energía. Como han explicado algunos estudios, los parques pueden neutralizar parte del problema. No solo mallando con árboles y plantas un entorno urbano gris y hostil a muchos ciudadanos, sino también absorbiendo parte del CO2 que emiten nuestros coches e industrias. A nivel global se sabe que los efectos del cambio climático van a afectar más a las personas pobres que a las ricas, pues van a estar más expuestos a las temperaturas extremas, van a tener menos acceso al agua potable y van a estar más desprotegidas ante las catástrofes naturales. Y a todo esto se asuma de que se agolpan en las ciudades cada vez más urbanas. También aquí, en la lucha contra el cambio climático, los parques pueden ser un pequeño pero esencial salvavidas. Las plazas de bolsillo se enmarcan en un tipo de proyectos que son denominados como urbanismo táctico y que se caracterizan precisamente por ocupar ahora los lugares mientras se desarrollan los proyectos definitivos. Estamos aquí en Santo Domingo Este, trabajando activamente con la comunidad en una intervención para mejorar el espacio público de los vecinos de aquí del barrio. En los barrios se necesitan los parques, porque ahí usted, después de haberse recrearse, usted puede celebrar lo que sea, siempre y cuando que la comunidad esté dentro del marco de la comunidad. La cancha es importante para los jóvenes, muy importante, pero un parque, un pulmón como este, como está, como decimos en buen dominicano, está virgen, no se ha cortado nada, lo mismo que nosotros sembramos aquí está. Lo que se ha quitado porque algunas ramas se ha secado, un muchacho lo ha roto, pero no se ha cambiado nada. Nosotros queremos que siga así y que se nos mejore el entorno dentro. Las plazas de bolsillo son una intervención de rápida ejecución, de bajo costo y de alto impacto, que busca recuperar esos terrenos que están baldíos, que están desocupados y que no tienen un proyecto en el corto plazo para ocuparlo y entregarlo a las comunidades durante un periodo determinado. Tienen la característica de ser transitorias, temporales. Junto a un grupo de hombres y mujeres de aquí en Residencial estamos envueltos en el trabajo
deportivo y social con nuestra juventud. Los parques ahora mismo lo que están es mucha delincuencia, mucha droga, muchas cosas. Entonces nosotros estamos tratando de motivar lo que es el deporte a las comunidades. Primero ha sido un proceso enriquecedor porque vincula dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y también el gobierno local. Segundo, porque es una actividad muy propia de estar en contacto con los ciudadanos de las autoridades locales y cómo las autoridades locales se acercan a la ciudadanía. Muchas veces esas autoridades locales que no están en contacto permanente con el territorio, sino que son los ciudadanos los que saben cuáles son los temas que les preocupan o cuáles son las oportunidades de mejora, pueden ayudarnos a cómo mejorar la calidad del espacio público o las amenidades que allí se dan, o cómo mejorar la gestión. Pueden ayudar mucho. Ya ustedes pueden ver cómo lo hemos logrado, poco a poco lo hemos peleado. Yo sembraba las matas, los muchachitos me las arrancaban y yo volvía a sembrar las matas. Compraba las matas, las buscaba donde quiera que fuera y ya tenemos un pulmón que ya nuestros niños se recrean, ya nosotros salimos de tarde, no aguantamos el calor de la casa, salimos para el parque. Y yo parta mañana o parta pasado de esta tierra, ya yo le dejo un legado a los muchachos que están aquí. Creemos que este tipo de intervenciones permiten que las personas que viven en un mismo lugar se reúnan, se reconozcan y permitan reconstruir esa confianza primero entre las personas y luego entre las personas y las instituciones. Por eso es importante que las instituciones públicas y privadas hagan un esfuerzo para multiplicar estas acciones que son, como dije anteriormente, de rápida ejecución, de bajo costo y de un impacto gigante para las comunidades. En este tema quisimos abordar el crimen y la relación que tiene con el lugar, con el espacio, con la ciudad, especialmente pensando en la importancia que tiene en las ciudades y ya incluso pensar en las metrópolis, en este que se llama el siglo de las metrópolis, para ver cuál es la relación que existe finalmente entre ellos dos y cómo se están entendiendo, si es el crimen, si es como conflicto, y cómo podemos verlos en términos de distribución y cómo pensar las unidades que nos va a llevar a analizar estos espacios, porque cada unidad de análisis, diga lugar, calle, áreas, tiene sus propias estrategias, sus propias teorías, sus propias formas de entender esta relación entre el crimen y el espacio, y es necesario atenderlas. Porque si no tomamos en cuenta si nos quedamos, por ejemplo, simplemente con un mapa, estaríamos perdiendo la oportunidad de realmente atender las causas de la violencia o del crimen en general. Y en ese sentido, también estuvimos explorando un poco de las diversas teorías que se centran en relación al urbanismo, principalmente en la prevención situacional del delito, a partir del diseño ambiental y cómo podemos extenderlos un poco más allá de pensar en el diseño locales, a pensar en formas de planear una ciudad con nuevos principios que incluyan ya no nada más formas básicas de acceso a los servicios, sino también en formas de la seguridad, en la prevención, como uno de los aspectos fundamentales en atención al crimen. Más que ver después del acto criminal, es pensar que la prevención es el punto central para finalmente unas ciudades más seguras y que los ciudadanos nos sintamos más seguros en estos espacios. Muchas gracias.